Hola, bienvenidos al podcast de las Superintendencias Financieras. Soy Melissa Molina. Y yo, María Fernanda Cisneros. En este espacio aprenderemos sobre educación financiera. Esto es Voces. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces, el video podcast de las Superintendencias Financieras. Llegó noviembre, llegó el marchamo, llegó el seguro obligatorio automotor SOA. Y para hablar de ello tenemos aquí a la directora de Normativa y Autorizaciones de la SUGESE, Celia González. Celia, bienvenida al programa. Gracias, Melissa. Un gusto estar aquí y compartir con ustedes. El gusto es nuestro. Celia, el SOA, ¿verdad? Hablamos mucho de esto en diciembre, ya para estas épocas, bueno, en noviembre más bien que ya empezamos con el cobro y demás, pero ¿qué es exactamente el SOA? Bueno, el SOA hay que empezar diciendo que es un seguro y como cualquier seguro ofrece protección económica ante un evento que no esperamos. En este caso, el SOA lo que cubre es el evento de un accidente de tránsito y nos cubre o nos protege de las lesiones o de la muerte que puede ocurrir cuando se da un accidente. ¿Por qué es tan importante que todos estemos informados sobre el SOA, ¿verdad? Porque generalmente hablamos del marchamo y confundimos y decimos, marchamo es lo mismo que SOA, pero no. No, ¿Cómo es muy saber esto importante saber que existe el SOA porque a veces no nos damos cuenta de los seguros que tenemos, entonces no sabemos que contamos con eso en el momento de un siniestro y también porque tenemos que estar conscientes de que lo podemos reclamar en el momento de un accidente. Entonces tenemos que estar claros de qué es lo que nos va a cubrir, cuánto nos pueden dar y en qué condiciones me lo van a dar, ¿verdad? Justamente hablando de esto, Celia, ¿el SOA solo cubre al conductor o a los pasajeros o el que iba incluso en la calle, a los peatones, si es que hubo un accidente y están involucrados? El seguro va a cubrir al conductor, a los pasajeros que van en el automóvil o en el vehículo de que se trate y también a cualquier peatón que sufra alguna lesión o la muerte, lamentablemente se puede dar en el momento del accidente. Lo que sí hay que tener muy claro es que no cubre el automóvil. A veces se confunde de que el daño del automóvil va a ser cubierto y no, solo cubre las lesiones que tengan las personas o la muerte. Justo entonces hablemos de esa parte. ¿Qué es exactamente lo que me cubre el SOA? O sea, ya sabemos que no son daños materiales, ¿verdad? Hacia los vehículos o incluso si es un choque contra un poste, una casa o un centro comercial, eso no lo va a cubrir, es solo las personas. Pero como persona, ¿qué es exactamente lo que me cubre? Me va a cubrir los gastos médicos que se incurra por la lesión que he tenido en el accidente. Va a incluir también otras prestaciones económicas, como decir el transporte o la alimentación, si yo tengo que ir a terapia, si tengo que ir a una cita médica, eso lo va a cubrir. Si la persona llega a tener una incapacidad, ya sea temporal por unos días o meses, o una incapacidad permanente, hay un subsidio que puede disfrutar si lamentablemente llega, o si la persona fallece, sus beneficiarios van a obtener un subsidio por la muerte. ¿Tiene algún límite o es Sí, así? el límite de todas esas tres, de cualquiera de esas tres coberturas son 6 millones. Lo que quiere decir es que a mí me cubren hasta 6 millones en gastos médicos, pero son independientes las tres coberturas. Entonces, para poner un ejemplo, si yo tengo una lesión, me atienden, me cubren los gastos médicos y si lamentablemente después la persona fallece, pues sus familiares van a tener los 6 millones. O sea, cada Como de una una de cuenta las, nueva, es decir, ajá, de es cero. como, y también existe la posibilidad en algunos casos específicos que están en la ley que se duplique la cobertura. Por ejemplo, si en el accidente está involucrado un menor de edad o una persona que no esté asegurada ante la Caja Costarricense de Seguro Social, pues esas personas tienen derecho a que se les duplique la cobertura. Este seguro, para que la gente lo tenga bien claro, me va a cubrir, tenga el conductor la culpa o no. El seguro tiene esa característica. Se cubre inmediatamente. La Cruz Roja o el quien atiende el accidente, los bomberos, llevan a la persona al hospital
al más cercano por lo general, y ahí lo empiezan a atender y después empiezan a verificar si el seguro lo cubre o no lo cubre. No hay responsabilidad en ese momento, es un seguro que se cubre de manera inmediata sin tener que demostrar quién tuvo la culpa del accidente, Ni posterior al accidente. ni posterior al accidente. Ok. ¿Qué pasa si yo sí tengo mi vehículo asegurado con un seguro voluntario? Pasa un accidente lamentablemente. ¿Qué utilizo? ¿Utilizo el SOA, el voluntario, los dos? ¿Cómo opera El esto? primer seguro que se activa por esa inmediatez que tiene el seguro obligatorio de automóviles, el que se activa es el SOA. Entonces esa primera, por decir, capa de protección Ujú. va a empezar a cubrir los gastos médicos hasta 6 millones y posteriormente empieza a activarse o a funcionar el seguro voluntario que cada uno tenga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona llegó a los 6 millones y después necesita otro tipo de atenciones, terapia, alguna cirugía plástica para algo, entonces puede utilizar su seguro voluntario porque eso lo complementa. Pero también hay que tener en cuenta que el seguro voluntario le va a cubrir otras cosas, ¿verdad? Ujú. Porque el seguro voluntario sí le cubre alguna responsabilidad civil, le cubre los daños del carro, le cubre los daños a terceros, una casa, un poste que se cayó, todas Ujú. esas cosas también las puede cubrir con un seguro voluntario, que son coberturas que el SOA no tiene. Deberíamos entonces tener todos, aparte del SUA que es obligatorio, que ya nos aseguramos como esa atención de primera línea, Ajá. por así decirlo, pensar entonces en tener en nuestro seguro voluntario de automóviles. Eso es importantísimo, concientizar a las personas de que el SOA es una cobertura limitada y es una cobertura, como bien lo dice Melissa, de primera instancia. Es lo primero que voy a tener. Pero lamentablemente los accidentes de tránsito pueden ser muy graves, puede ser que se necesiten otras cosas, que se necesiten otro tipo de atenciones posteriores, y también en un accidente de tránsito puede haber muchas cosas involucradas, ¿verdad? Entonces la pérdida del carro, un golpe, una responsabilidad civil de otras cosas, entonces eso nos cubre el seguro voluntario. Entonces por eso es importante tener no solo el obligatorio, que a todos no lo van a cobrar si tenemos automóvil, sino también tener otro seguro que me cubra esas cosas que el obligatorio no cubre. Este seguro también cubre a todo lo que es el transporte público, es decir, si yo voy en bus, en tren Sí, o en un taxi, por la ejemplo. ley dice que todo vehículo que transite en vías públicas tiene que tener seguro obligatorio. Entonces, una motocicleta, una grúa, un chapulín que trabaja Ujú. en el campo, que en algún momento va a pasar por una carretera, tiene que tener un seguro, tiene que pagar el seguro obligatorio. Si yo me veo involucrada en un accidente, digamos, en un transporte público, por ejemplo, un bus o el tren, ¿cómo hago para activarlo? De repente puede ser que en el momento, entre la adrenalina y, ¿verdad?, toda la tensión, yo diga, no, no requiero ningún servicio médico y después al día siguiente amanezco dolorida. ¿Cómo hago? Bueno, tendría que ir a un hospital, un público, privado, y ahí sí hay una verificación de el instituto, que es la aseguradora que ofrece este seguro en este momento. Incluso en los principales hospitales del país tienes sus inspectores que verifican y se puede reclamar. O sea, la Sí. gente tiene acceso Ujú. a esto. Ok. Ahora sí, entremos un poquitito, un poco más técnico, pero para que la gente pueda comprender cómo es que se calcula el SOA, porque para estas fechas ya también entonces empezamos a A ver escuchar cuánto nos van a cobrar. no solo cuánto nos va a cobrar, sino el tema con las motocicletas, ¿no? Que es que entonces las motocicletas son las que chocan más, entonces ¿por qué me cobran tanto más que el automóvil, etcétera? Tal vez hablemos un poco para que la gente conozca cómo es que funciona este mecanismo de Ajá. cálculo. Las primas, o sea, el precio del seguro, tiene que calcularlo la aseguradora de acuerdo con lo que dice la ley de tránsito. La ley de tránsito dice que las primas van a estar en función de los grupos de vehículos. Entonces ahí es donde dividimos. Hay un grupo de motocicletas, vehículos, automóviles particulares, transporte público, maquinaria especial, taxis. Esos grupos, lo que hace la aseguradora es ver
históricamente, qué tantos accidentes han tenido y cuánto ha costado la atención de esos accidentes. Entonces, ese es el principal componente o la principal variable para decir cuál va a ser el precio del seguro. Entonces, ahí es donde entra el análisis de que por qué es más caro las motos que un automóvil, ¿verdad? Y es por eso, porque se ha comprobado que los motociclistas pues se accidentan más. Cuando ocurre un accidente de un motociclista, pues el daño que puede sufrir físicamente es Mayor. Ujú. mayor que si uno va en un autobús o si va en un automóvil, ¿verdad? Entonces, lo que toma en cuenta la aseguradora es ese histórico de los gastos que han incurrido. Entonces, ahí se toma en cuenta cuántos son motos, cuántos son automóviles, se toma en cuenta el costo de los servicios médicos y también el número de automóviles que hay o de cada uno de los vehículos que está en cada clase vehicular. Y a eso se le añade, ese es el principal componente, se le tiene que añadir el costo operativo y administrativo del seguro en que debe incurrir la aseguradora. Es la SUGESE entonces la llamada a autorizar. Tal vez quisiera como explicarle a la gente que la SUGESE no es la que dice cuánto se cobra, Ujú. ¿verdad? Sino que es la que autoriza las tarifas. Tal vez expliquemos un poquitito de Eso eso. es importante porque la SUGESE lo que le manda la ley es a autorizar a partir de una propuesta que hace la aseguradora. Pero entonces la aseguradora hace un estudio tomando en cuenta todo esto que dije y hace una propuesta ante la SUGESE. La SUGESE, ¿qué hace? Revisar que sea razonable esa propuesta, que considere todos los parámetros que dice la ley, que las primas sean suficientes, porque las aseguradoras no pueden cobrar por debajo de lo que le cuesta la atención de un siniestro, que se consideren las clases vehiculares, que sea razonable y entonces a partir de eso hace la autorización, pero quien propone las primas es la aseguradora de acuerdo con la experiencia de la siniestralidad de los accidentes de tránsito. Podríamos pensar que como es un seguro solidario, ¿verdad? Que se reparte entre toda la masa de conductores, al haber más vehículos podría ser más barato cada año, que uno dijera, entre más vehículos debería disminuir, pero también entre más vehículos más accidentes, ¿no? Entonces Exactamente. tal vez Ajá. expliquemos un poco esto. Sí, o sea, hay muchas variables que intervienen. Una es la cantidad de vehículos. Si hay muchos vehículos, pero los vehículos no van a estar estacionados, sino Ujú. que van a circular y ahí es donde puede aumentar la cantidad de accidentes de tránsito. Entonces, sí, el costo del seguro se distribuye entre todos los vehículos de una clase, de un grupo, pero si hay más accidentes en ese grupo, pues eso Va a también aumentar. interviene, ¿verdad? Celia, ya para ir terminando un poco, ¿por qué deberíamos tener la importancia del SOA como pagar el celular mes a mes, por decir algo, y del seguro voluntario de vehículos? Sí, para nadie es un secreto lo difícil que es manejar en Costa Rica, ¿verdad? Lo difícil que es la gran cantidad de vehículos que no somos buenos conductores, hay que Ujú. reconocerlo. Entonces es importante tomar la conciencia de que esto es una protección, es una cobertura, es un auxilio económico que nos va a llevar en caso de que ocurra un accidente. Entonces por eso es muy importante. Y también ser conscientes de que el SOA no puede cubrir todos los accidentes, todo lo que le pueda ocurrir a mi vehículo, ¿verdad? Entonces es importante pues tener ese complemento que es el seguro voluntario que me va a ayudar si el vehículo queda en mal estado, si hay una pérdida total, si hay un daño material a una casa, ahora que se están cayendo los postes porque Por los múltiples choques, claro. eso ayuda, ¿verdad? Perfecto, bueno, muchísimas gracias, No, Celia, por usted. acompañarnos a todos a tener esa prevención en carretera, asegurarnos, ya saben, el SOA está ahí, pero no es suficiente, hay que pensar en un seguro voluntario y pues nada, manejar con mayor tranquilidad, Ujú. con mayor paciencia y de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, los esperamos en un nuevo episodio de Voces, el video podcast de las Superintendencias Financieras.